me meten a sala. ¿Seguro? La única vez que entré a la sala no fue psiquiatra, la flores, el hospital, Ya. ¿Otra opinión? Por lo general, no es quirúrgico, sino observación, Ya. manejo clínico, pero si no mejora, se hace quirúrgico. Ya, muy bien. ¿Otra opinión? Justo un caso en el hospital, yo venía de 9 años, tiene pues por trastorno sexual. Yo pensé que era una encefalitis, pero la cosa es que también estaba por era su nervia y su ginecólogo le recetó doble antiinflamatorio. La cosa es que justo en ese tiempo estaba presentando un dolor articular y ocurría el dolor. Y pues en el hospital el tomógrafo estaba malogrado por el clínico. Y todo lo que pasó en el paciente es que entró en shock séptico, justo lo iban a mandar a otro hospital, hubo una tomografía, pero justo antes de mandar al hospital, el paciente entra en shock séptico, hacen la fluoroterapia, el paciente lo revierte, vuelve a tener la conciencia. Y luego en las imágenes, ya lo vuelven a dar para tomografía, entonces era una apendicitis que se había hecho pasó. En ese caso sí lo operaron porque una indicación me dijo que para operar el plazo era shock séptico. En ese caso sí lo pasaron las cirugías. La Sociedad Internacional de Cirujanos solamente dice un 50% está de acuerdo con el tratamiento médico. Y el otro 50% está de acuerdo con el tratamiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque se debe entender que esa masa que se ha formado es un proceso inflamatorio que se está cronificando, ¿correcto? Es un proceso inflamatorio que puede ser de alto, mediano o baja intensidad. Entonces, es como si alguien le golpeara el hombro a cada segundo. ¿Qué va a pasar con su hombro? Empieza a hinchar, ¿no? Empieza a aumentar el volumen, ¿no? Va a cambiar hasta de coloración, ¿no es así? Entonces, el cuerpo va a reaccionar. ¿Qué puede suceder con el cuerpo? No, muchachos, vamos. No se duerman porque si no lo saco uno por uno adelante para que me digan. En la inflamación, donde hay presencia de las interleuquinas y citoquinas que ya hemos conversado, va a haber una anomalía de hiperplasia y luego proliferación celular, ¿no? Y si hay proliferación celular por un proceso inflamatorio crónico de mediano o alta intensidad o baja intensidad, puede haber un tumor. Sí, ¿no? Entonces, te va a decir, doctor, usted que sabía que era una masa penicular a nivel del cielo y hoy día ha hecho un cáncer de colon del lado derecho, ¿por qué no me sacó en ese momento la masa que tenía? ¿Por qué usted es una persona imprudente de no haber sacado la masa cuando tenía 20 años o 25 años y ahorita que tiene 40, 50, sufre de un cáncer de colon del lado derecho? ¿Por qué? Tranquilamente me puede decir, ¿sabe qué? Solamente un 20-30% de todos los casos registrados se puede observar un crecimiento tumoral. ¿Y qué dice la Sociedad de Gastroenterología? De Salles le dice que el punto de corte debe ser 40 años. Si antes de los 40 años ocurre esto, una masa penicular, mándalo a su casa, yo les controlo cada 5 o 10 años, porque todos ustedes conocen que el crecimiento tisular, para que se exprese y
crezca y se vea y se diagnostique, demora entre 5 a 10 años. ¿No es así? ¿O ustedes me van a decir que los pacientes oncológicos son una emergencia? Los pacientes oncológicos, ninguno es una emergencia. Las emergencias que llegan al INE son pacientes que han recibido quimio radio y que les ha caído mal y que eventualmente llegan a la emergencia y alguien tiene que verlos. Porque ustedes ya conocen que la proliferación celular, para que se exprese propiamente dicho, demora entre 5 a 10 años. Si el día de mañana tienen un paciente y le diagnostican que tiene un cáncer gástrico y va a demorar en ingresar 1 año porque tengo pacientes antes de él, tengo que salir a la televisión a decirle, ¿sabes qué? Tengo cáncer gástrico y no me quieren operar. O tengo que entender que antes de mi diagnóstico tengo 100 pacientes antes que me están esperando y que están entrando uno por uno. Sí. Entonces dice, antes de los 40 años, ya estamos hablando, será tratamiento médico con antibiótico. ¿Qué dice el Stanford Guide? Ustedes tienen que bajarse el Stanford Guide. Están obligados, ¿no? Es un aplicativo. El Stanford Guide, para fines prácticos, les enseña a ustedes cómo utilizar antibióticos en todo tipo de escenario. Y les dice primera, segunda y la alternativa. Y la frecuencia de las bacterias. Es súper fácil de usar. Excepto que quieran comprarse el libro, que es así. Entonces, ¿qué dices antes? Te dice, ¿sabes qué? Tu cirujano, si tu paciente ha hecho un plastrón, una masa pedicular, ya ha recibido tratamiento médico, ya ha resuelto, antes de los 40 años, tranquilo, haga solamente un tamizaje endoscópico bajo, 5 años antes de los 40, o sea, los 35. Pero si su paciente tiene más de 40 años, espérate un ratito. ¿Sabes qué tienes que hacer? Tienes que hacer, en 2 años, tienes que hacer una colonoscopia, por año. Si los 2 años seguidos es negativo, genial. Sigue pidiéndole cada 5 años. Eso les dice la Sociedad de Gastroenterología. Miren, y un plastrón, mis estimados chicos, es una masa dura, pétrea, que ya les he dicho, irrompible. Si ustedes tratan de sacarlo, la posibilidad de que produzcan una lesión antes que una solución es alta. ¿Cuál es el mayor temor que tenemos como cirujanos? Que produzca una obstrucción intestinal. Pero ya estamos conversando que a partir del tercer al quinto día vamos a encontrar cambios por la actuación del antibiótico. Porque la primera dosis no va a funcionar. ¿Sí? Sin embargo, hay algo que queda claro, y lo ha mencionado someramente su compañero. Que si hay indicaciones para esta operación particular. ¿Cuál es la indicación? 1. Que el paciente tenga un absceso en la masa. Porque el absceso es caldo de cultivo, hay interlocución bacteriana, va a producir un estado séptico. 2. Que tenga dolor persistente en la zona operatoria. Y 3. La temperatura no baja. No baja. Debo entrar a mirar qué más hay. Claro. ¿Sí?
Entonces, no crean, chicos, que un plastrón yo entro, soy el bacán y lo desarmo y lo hago. No. Y los reportes operatorios que revisen que digan, no, es una apéndice aplastronada o plastronada que se entró y se hizo una apendicectomía a unión libre. Eso es mentira. Eso se llama un síndrome herencial. Porque el plastrón no se logra desarmar. Porque ya les he dicho hasta la saciedad que es una masa dura. Si se desarma es un síndrome herencial. O fibras laxas y firmes, dura, que se han logrado abrir porque hay laxidad. Y se los digo de esa forma porque la mayoría de ustedes que están en hospital nivel 3 le dicen, ah, no, es un plastrón, está plastronada. Y llegan a la residencia y irán a hacer la residencia en este país, o se irán a Bélgica, o se irán a Australia y que hablen de esa forma. ¿Dónde te habrás venido de esa forma? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Todo claro? ¿Sí? Miren, en un solo tema estoy ahorrando horas de lectura. Pero obviamente que estoy dejando ciertas cosas que ustedes tienen que realizar, como las escalas que ya hemos conversado. Entonces, pero más en lo que es apéndice anquilosal, cuando hay una apendicitis no se puede identificar. ¿Qué tan? mentira. Las apéndices retrosecales sí es cierto, el diagnóstico es difícil, pero no es imposible. No existe eso. Y eso se lo pueden preguntar a cualquier cirujano. Y le puede decir, es relativo. Le puede decir, puede ser, no puede ser, no. Las apéndices retrosecales se logran diagnosticar, muchachos, pero es difícil. Correcto. Entonces hemos hablado de diferentes puntos. Vayámonos en la parte aplicativa. Ustedes deben haber revisado que existe una apendicitis aguda, debería existir una apendicitis crónica. ¿Quién le ha preguntado a sus tutores respecto a ello? Nada. Lo dan como tácito. Esta es la parte bonita que ustedes vayan a hacer práctica. Doctor, si tiene una apendicitis aguda, existe una crónica. La apendicitis crónica está relacionada con los plastrones que hemos estado conversando, que ceden con antibiótico-terapia y que eventualmente eso no significa que no pueda ser apéndice después. Porque una vez que se desarma todo, se desinflamó todo, llega a un estado basal. ¿No? Eso no significa que no sea apéndice. Entonces, ese es uno. Dos, en las apéndices no complicadas que ya hemos conversado de las congestiones supuradas, se observa que todas las que han recibido antibiótico regresionan y se van a su casa. Sin embargo, de todas las no complicadas, el 70% retorna a la emergencia complicada. Y si regresa complicada, ¿a dónde va a ir? A sala de operaciones. Entonces, se la juegan. Le dan antibiótico y que se vaya a su casa. Y que regrese un día, 2 días después complicado. Hasta el día de hoy, sí, el tratamiento definitivo siempre es quirúrgico. Se prueba, se busca otras formas, pero el tratamiento definitivo
definitivo es quirúrgica, sea por vía laparoscópica mínimamente invasiva, o sea, vía abierta. Ahora, ustedes me pueden decir, doctor, pero yo he leído que existe la apendicectomía por orificios naturales, los NOTS. Pregúntenle a los tutores. Doctor, yo he leído sobre la apendicectomía por orificios naturales. ¿Cómo lo hacen? Por colonoscopía, llegan hasta el ciego, ven la base impaginada, sacan el apéndice y luego la sacan por medio del... O si no, llegan hasta la válvula de secar por el enteroscopio, y solamente en el país hay dos, y hacen la apendicectomía. Pero eso solamente lo logran hacer en apéndices no complicados. Porque si estuviera peritoneal, ¿cómo van a hacer extraer el líquido que hay en peritoneal? ¿Cómo van a hacer el manejo de las bases? Es todo un problema. Costo-beneficio al paciente. Si ahorita por cirugía robótica les digo, ¿saben qué? Les cobro $25,000 te hago una apendicectomía con cirugía robótica. Versus una laparoscópica que te puedo cobrar entre 3.500 a 5.000 soles. ¿Cuál prefiero? Laparoscópica. Esa es la situación. Porque ojo, que la disección por robótica es más fina. El sangrado es menor. Pero el costo sigue siendo muy elevado para el acceso económico. Que dirían el día de mañana 25.000 soles o $25,000 versus una cirugía que te cuesta entre 3.500 o 5.000 soles. ¿No? Eso también hay que tener en cuenta. Miren, todo lo que hemos esgrimado, entonces hemos hecho definición, epidemiología, clasificación, hemos hecho todo lo que viene a ser los cuadros, hemos hecho signos, síntomas, hemos visto tratamiento. ¿Sí? Y solamente con apéndice, y ya vamos más de una hora. Ya saben cómo van a poner para la próxima semana. Y son 20 minutos más. Bueno, si no hay más dudas, ¿no? Todo es claro. Vamos a hablar sobre el resto. Y este es un poco más fácil, un poco más ligero. La enfermedad diverticular es una enfermedad de la vejez del colon. Es una enfermedad que, al igual que a las damas les sale calcificaciones en mamas, y a nosotros los varones nos crece la próstata, decía usted, los divertículos es la vejez del colon. Pero ustedes me van a decir, doctor, pero hay divertículos congénitos y adquiridos. Hay divertículos que tienen todas sus capas y hay otras que no tienen la muscular. Entonces, doctor, ¿qué cosa me está hablando? No entiendo. Entonces, los adquiridos son la vejez. ¿Sí? Ahí se ve claramente. Yo puedo tener enfermedad diverticular, sí. Enfermedad polipoidea, también. Tengo que entender cuáles son frecuentes y cuáles son no. Esto se lo dejo para la lectura, porque ya les hemos comenzado desde el inicio de la clase que los dolores abdominales todos producen a nivel del epigastrio. Todos se relacionan con náuseas, vómitos, de toda la enfermedad diverticular, debo entender que solamente un 15 al 25% es sintomática. O sea, la mayoría es asintomática. Y de este 25%, más del 50% se complica. Vean ustedes en la imagen. Puede perforar, puede haber una imagen, puede haber una hemorragia, perdón, puede haber una hipertrofia muscular que dé estenosis, puede que como consecuencia de una obstrucción, o puede haber un absceso pericólico. Entonces, tengo que entender
que mi paciente con enfermedad diverticular aguda no es lo mismo que su paciente con enfermedad diverticular crónica. Mi paciente con una enfermedad diverticular sintomática, aguda, con sangrado, no es lo mismo que un paciente que no está siendo sangrado. Entonces, si yo quiero ver perforación, porque ya les he dicho que en la enfermedad diverticular puede haber una perforación y es una víscera hueca, ¿qué van a encontrar ustedes como médicos criminales? ¿Cómo? Neumoperitoneo. ¿Y qué ves en la placa? ¿Qué signo es ese? Signo de la gaviota. ¿Cierto? Entonces, tengo que tener en cuenta que todos sitios donde yo vaya, voy a tener una. En el 1.4, que va a ser la victorrea, pero cuando ustedes van a derivar, aves placas. Y van a poder encontrar ese signo. O en su defecto van a encontrar un abdomen totalmente timpánico. Sin embargo, el gol estándar, sea acá o en cualquier país que ustedes vayan, hacer la tomografía de abdomen con contraste. Escuchen claro, el gol estándar en abdomen es la tomografía con contraste. ¿Sí? Esta es la clasificación de Hinchey, pero esta parte es más bonita que otra. Hinchey 1 y Hinchey 2 básicamente es tratamiento médico. Hinchey 3 y 4, uno es purulento, puede haber microperforaciones, el otro se vuelve fecaloideo. Acá yo entro a hacer un drenaje percutáneo, sea por vía ecográfica, tomográfica o laparoscópica, y en el otro tengo que entrar, sea por vía laparoscópica o abierta, porque hay heces en la cavidad. Esta es una clasificación clínica y eso es lo que le traje del Congreso Panamericano de Trauma del 2024, que dice sobre la enfermedad diverticular aguda, sobre todo en Hinchey 0, 1A. Y los abscesos, ¿no? Dice, si no tiene abscesos, dar antibiótico de amplio espectro, ¿ya? Y hacer reposo intestinal por 32 horas. Si todo sale bien, genial, va a su paz. Dependiendo del tamaño del absceso que me lo va a dar la tomografía, puede ser menor de 5 centímetros o mayor de 5 centímetros. Si es menor de 5 centímetros, dice antibiótico de amplio espectro. Si falla, va a estar a operaciones. Si el absceso es mayor de 5 centímetros, drénalo, sea cirugía mínimamente invasiva o procedimientos mínimamente invasivos, sea por ecografía o tomografía. Si falla, entras a las operaciones. ¿Correcto? Entonces, ¿el tamaño importa? Sí importa. Entonces, en caso de peritonitis, un Hinchey 3 o un Hinchey 4, un purulento, un fecaloideo, ¿qué le dice? Si el paciente está hemodinámicamente estable y es Hinchey tipo 3, puedes hacer una resección anastomosis mínima. Pero si el paciente está inestable, ¿qué te dice? Hazle un Harman. ¿Qué es Harman? Los divertículos congénitos, en su mayoría, 60% están en niveles inmóviles y es donde esta mayoría de perforaciones. El Harman es el retiro o el cese de sigmoides con la vocación hacia la pared del ostoma proximal y el cierre del muñón distal del estómago. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque cuando llegan ustedes a clínica o se vuelven residentes, piensan que Harman es, por ejemplo, hacer una ileostomía. O que Harman es abocar cualquier parte del colon. No es así. Harman es solamente el retiro de sigmoides con la abocación de la parte proximal hacia la pared y la parte distal, o sea, el recto, se cierra. Y la guía te dice, hazlo siempre y cuando esté inestable.
pero les comento que hay colegas que son capaces de hacer una resección anastomosis más rápido que hacer un procedimiento acá, de una colostomía. Entonces, todo depende del escenario, pues es más eficiente. Y por último, le pone acá que el paciente no responde, necesita vasopresores, está totalmente inestable. Entonces, habla del Almash control. El Almash control es un control vascular. Primero vascular y luego infeccioso. Donde el paciente inestable se hace una cirugía en menos de 45 minutos y luego se manda al paciente a UCI. Que el intensivista lo recupere, lo estabilice para una segunda cirugía. ¿Sí? Entonces, acá habla lo mismo. Tomografía es lo más importante que tienen que tener en cuenta, sobre todo en abdomen. Para la enfermedad diverticular, ¿le hago una colonoscopía? No. La enfermedad diverticular, su gol estándar es la tomografía de abdomen con contraste. ¿Por qué? Porque si el paciente está con un proceso inflamatorio bajo y le pongo un tubo y le pongo neumo, ¿existe posibilidad de que perfore? Sí. Antes de hacer cosas que no deben, vayan por la vía más inocua. Esa es la diferencia. Y los diagnósticos diferenciales que lo dejo para que los puedan usar. Las guías británicas dicen bien claro que desde Hinche tipo 1 se debería darle antibiótico. Pregúntenle a mis colegas cómo hacen en sus hospitales, qué dicen sus guías. Porque la mayoría solamente le da sintomáticos, una dieta, en su casa, para fines prácticos, no estoy desvirtuando ese tema, le estoy diciendo a ustedes que se dan antibiótico de Hinche. ¿Por qué? Porque existe mayor posibilidad o factibilidad de recuperar el tejido que está sufriendo y que en algún momento le hagas una recesión anastomosis primaria y que siga sufriendo y se extienda la pérdida de ese tejido y termine en un ostomía. Y bueno, les he dicho tratamiento por excelencia es una recesión anastomosis primaria. Eso de ser una resección y anastomosis con una ileostomía de protección es para evitar el contenido colónico, para evitar que se manche, para evitar que se abra. ¿Por qué? Porque ustedes entienden que en el colon hay líquido y hay aire. Entonces yo tengo que disminuir ese líquido y ese aire. Y la mejor forma es hacer que la unión entre colon y recto y el ilion terminal lo aboco hacia la pared con esta varilla. Eso se llama ileostomía de protección. La parte proximal, que no sale líquido, y el poquito donde no sale nada se funcionaliza. Se queda, se sella por lo menos un mes, 2 meses, y después de 6 meses, uno esta parte de acá, estar así, o uno así nomás, me imagino. Antes te dejaba y decía, ¿no? 2 o más episodios en 6 meses, mételos al. Acá te dicen al primer episodio, al seguimiento, dar el antibiótico, y si se hace de nuevo, mételos al. Hasta ahí es claro, ¿no? Dudas, consultas, quejas, examen. Nada. Nada. Miren que estamos usando su base de gas, ¿no? Vólvulos sigmoides. Vólvulo es giro y sigmoides porque el 60-70% es sigmoide. Un 30% es el nivel del cielo. Es una torsión a nivel del eje mesocólico y es el sigmoides porque el meso a ese nivel es totalmente largo.
puede producir una oclusión sea parcial o completa. Túbulo ocular, extensión, constipación, son propios que se pueden manejar. Eso es el ¿qué? ¿Qué? El grande café. ¿Sí? Claro, ¿no? Más claro. Tratamiento. El tratamiento dicen reanima esa zona porque tiene que hacer una resección a los tumores. Si el paciente llega en estado muy tardío o en estado hemodinámicamente inestable, le vamos a tener que hacer un jabón, que requiere inmóviles, abocación del colon descendente a la pared y cierre del recto superior. Vamos a hacer la devolvulación solamente dentro de las primeras 6 horas. Todos ustedes conocen que el paciente no llega dentro de las primeras 6 horas. La colopexia es fijar el colon hacia la columna, para evitar que se voltee. No se ve que se está tratando. Miren, bonito, ¿no? Hasta ahí todo claro. Miren que me quedan 20 minutos de teoría. Enfermedades inflamatorias intestinales usualmente son en pacientes caucásicos, europeos, pacientes que tienen enfermedades autoinmunes. ¿Correcto? ¿Qué es lo que les voy a tomar? Lo que dice patología. El recto está siempre comprometido en hepatitis ulcerosa. Miren ustedes, manifestaciones extraintestinales. Y todo esto es de enfermedades autoinmunes. ¿Sí? Ya ustedes, ¿no? Apariencia granular, compañía de patrón vascular y tema difuso. Microulceraciones, etc. Esto no se lo voy a tomar, pero sí lo tienen que saber. Clasificación de Montreal para la política. ¿Cuál es el tratamiento de elección hoy por hoy? Inmunomoduladores. Y si no funciona, ¿a quién llaman? Al cirujano. Si ocurre cualquiera de lo que ustedes pueden ver acá, nos llaman a nosotros para poder sacar la lesión. Han llegado momentos que la enfermedad nos invita a sacar todo el colon y que terminas abocando solamente el ilio, como se ve acá. Sí. O en su defecto, tienes que llevar el ilio hacia, este es el ano, este es el ilio, y lo asciendes ligeramente como una J. ¿Ven ustedes acá? Como una J. ¿Por qué? Porque esto se vuelve un asa ciega, un reservorio. ¿Para qué? Para que el paciente no se venga en diarreas. Y se une, como ustedes ven, con el ano, en la parte final, y el paciente también está ahí. Y así se desdobla la vida. Crohn, que deben haber escuchado mejor, ¿no? Mayor frecuencia en damas, idiopático, en personas caucásicas, con enfermedades inmunes, también solamente para el conocimiento o para el examen. Manifestaciones intestinales, todas aquellas personas que tienen algún tipo de enfermedad autoinmune. Todo esto te lleva a tener, tiene alcohol tóxico, va a cirugía. Si hay una hemorragia, va a cirugía. Si está séptico, va a cirugía. Esto sí se lo voy a tomar. Que es la diferenciación entre una colitis ulcerativa y una enfermedad de Crohn. Ojo, todo esto se lo estoy dejando acá en la computadora. Así fue la. Ya hemos hablado que en colon puede haber crecimiento tisular, sea benigno o maligno. Usualmente los pólipos pueden ser sésiles o pediculados en estos últimos sumamente cancerígenos. Pueden ser hiperplásticos, inflamatorios, amatosos,
diagnóstico por excelencia es sacando una colonoscopia, sacando una muestra al estudio. Cáncer de colon. Ven ahí los estadios. Ya hemos conversado sobre la lámina propia cuando pasa de la vida. El cáncer de colon derecho es anemizante, mientras que el cáncer de colon izquierdo es obstructivo. El cáncer del lado derecho me puede producir una anemia megaloblástica. El cáncer del lado izquierdo me produce heces encíclicas. ¿Correcto? Ya les he dicho que la evolución es de 5 a 10 años. El manejo, como es como una biopsia, como exámenes, ya les he dicho, ¿no? Cáncer del lado derecho, requiere tomografía de tórax, abdomen y pelvis. Cáncer del lado izquierdo, solamente le pido una tomografía de abdomen. Y los estadios se resumen. Miren ahí, un lindo sigmoides, acaban de cruzar. Y los términos que hay, ¿no? Si están separados a doble boca, rana. Si están juntitos como en cañón, nísculos. Si saco el sigmoides y aboco el colon descendente y cierro el recto superior, Hartmann. Y esto es una recesión anastomosis primaria. He quitado el sigmoides, estoy uniendo el colon descendente con el recto. Sí, recesión anastomosis primaria. Y listo, muchachos. Ya hice la última parte. Esta es la doctora Montoya que ya la conocen ustedes. Y no me queda más. Dudas, consultas, quejas, reclamos. Lo único que les voy a pedir a ustedes